Así, pues lo que tenemos para el día de hoy va a ser, bueno, aclarar un poco los temas que se dieron en la clase pasada, sobre todo lo de retroalimentación en lazo cerrado, explorar un ejercicio ya incluyendo dos modelos dinámicos, ¿sí? Que reflejen como un lazo de control. Eh, Eso en la parte práctica. Y también mirar lo que sería cómo ingresar perturbaciones según, bueno, uno lo considere, ¿sí? O sea, por ejemplo, en cuanto a las simulaciones, ingresar algunas perturbaciones que nos permitan, pues, ejemplarizar o bueno, el comportamiento normal que deben tener estos elementos en el laboratorio. En el laboratorio o bueno, en la práctica, en la industria, siempre están atados los procesos a tener muchas diferencias o bueno, muchas perturbaciones debido a señales de estática, a, por ejemplo, bueno, las señales manométricas, las señales de presión, hay veces es difícil tenerlas muy estables, ¿sí? Entonces, todo eso hace que hayan perturbaciones en los procesos y pues la idea es ejemplarizar eso pues para que se vea cómo los sistemas dinámicos con una cierta compensación, sobre todo en lazos cerrados, tratan de ajustarse a esos parámetros, es decir, o sea, que tratan de no salirse de donde ellos están, ¿sí? O sea, no salirse del valor de referencia, sino pues seguir como en un estado estable, por decirlo así. ¿Listo? Y bueno, en la parte teórica vamos a explorar los elementos que todavía nos faltan. Digamos que, bueno, son elementos que su concepción no es difícil, entender su funcionamiento no es nada complicado. Yo, bueno, dado lo apretado que estaba el tiempo, pues yo dije, bueno, podemos prescindir tal vez de esto, pero pues dándonos el espacio, pues podemos ver lo que se refiere a medidores de nivel, lo cual pues no está de más, es bastante bueno y pues va a dar una visión de, bueno, cuando nos encontremos uno de estos medidores en la industria, bueno, saberlo identificar y saber cómo funciona. Entonces, pues la primera parte va a estar dedicada a esa, la parte de teoría, ¿vale? Eh, bueno, entonces arranquemos de una vez. A ver si tenemos un tiempito como para que ustedes expresen sus dudas de pronto en cuanto a tareas, en cuanto a los ejercicios que se han llevado a cabo, ¿sí? No sé si ustedes se pusieron a mirar, pero pues bueno, yo subí la solución del taller de la semana antepasada, ¿sí? Voy a tratar también de subir el taller, o sea, la solución del taller que es para hoy, lo más rápido posible. Eh, bueno, me toca es como entre el fin de semana, porque es el único tiempo que me queda como para grabar esos videos. Y no son nada cortos, ¿sí? Son de 41 minutos. Entonces siempre ocupan bastante tiempo y pues o sea, no es algo trivial hacerlos, aunque pues uno sabe cómo solucionar, pues el hecho de explicar pues no hace que sean tan cortos estas soluciones, ¿vale? Pero bueno, la idea es que se basen en esto, bueno, para saber qué tal les van con sus ejercicios y cómo les iría en dado caso de, pues, que yo les preguntara algo como esto en el parcial, que es, pues, lo que espero eh, suceda, es decir, que ustedes vean similitudes muy de frente con los temas que vamos a explorar en el parcial, que pues, como ya les dije, va a ser en 8 días. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver el tema teórico de hoy.
que como ya les dije, corresponde, uy, ¿cuál de estos será? Este, a medidores de nivel. ¿Listo? Espero no sea muy largo y pues bueno, vamos a explorarlos tal cual como los hemos visto en las anteriores clases, ¿sí? Mirando su funcionamiento y su principio físico en el cual está basado. Un segundo acá, en mi pizarra y empezamos. Bueno, entonces, ya estoy compartiendo, sí, ya estoy grabando también. Perfecto. Voy a poner los audífonos a ver si mejora el audio. Bueno, entonces, ah, bueno, nosotros como ya les había dicho, habíamos visto medidores de temperatura, medidores de presión, medidores de flujo y pues esta vez nos dio el tiempo como para ver medidores de nivel. Pues un medidor de nivel obviamente es el dispositivo que se encarga de medir la altura del material, normalmente líquido, aunque pues también se puede hacer como para sólidos, eh, o sea, sólidos, por ejemplo, am, arroz, algunas sedimentaciones que no son compactas, ¿sí? Todo este tipo de sólidos que también fluyen, también se pueden medir. Y pues esto se mide dentro de un tanque. ¿Listo? Obviamente, pues la medición de esta variable es muy importante en la industria porque pues básicamente siendo que en la mayoría de procesos intervienen algunos fluidos, sea el más básico el agua, pues obviamente nosotros tenemos que cuidarnos de que haya un exceso de nivel, ¿sí? Normalmente pues esto se hace a partir de un overflow o un tubo de desagüe que cuando tenemos un exceso de nivel, pues estará conectado a pues una tubería, ¿sí? Lo cual pues permite que no se haga un desastre dentro de mi industria. Pero si esto crece muy rápido y si se satura el overflow, es posible que llegue a regarse algo de líquido si nuestro tanque está destapado. Entonces, pues siempre es bueno tener un tipo o bueno, un control sobre la medición de nuestra nuestro líquido, nuestro material dentro de la industria. Entonces, pues, según pues su utilidad, nosotros vamos a tener dos tipos de medidores de nivel. Entonces, nosotros hay veces que tenemos simplemente que tener es unas ciertas alarmas en caso de que el nivel pase o sea más bajo de ciertos valores, ¿sí? Hay tanques cuyo intercambio de calor, ¿sí? O sea, bueno, tanques que lo que buscan es calentar el agua, los circuitos, pues deben tener un cierto tipo de nivel o si no, no se puede llegar a un intercambio de calor. Básicamente el agua o el líquido no viene a refrescar ese calor que se está generando y pues si no hay ese líquido se pueden quemar los reóstatos o lo que sea que está aportando el calor en esos procesos. Entonces también es malo tener un exceso de nivel y también en algunos procesos un nivel por debajo de lo esperado de lo que se debe medir. ¿Listo? Entonces, pues naturalmente
tendríamos los medidores de punto como opción para medir, o bueno, como una alarma para decir, ok, nos bajamos la medición de cierto punto o subimos la medición a partir de cierto punto, ¿sí? Entonces, estos medidores son básicamente controles on-off que nos dicen se pasó el nivel o el nivel no ha traspasado el valor y pues esto es malo para un proceso. Obviamente estos son los elementos pues más sencillos y más baratos, ¿sí? Porque no llevan una medición continua. Sin embargo, hay veces que nosotros debemos tener un control sobre la medición eh, de nuestro nivel, ¿sí? Que en ese caso serían los medidores continuos. Si nosotros queremos ejercer un lazo de control, no basta con medidores que nos digan sí o no. No. Necesitamos un medidor que nos dé un valor. Y para esto son los medidores continuos. Obviamente serán mucho más evolucionados, tendrán muchas más, unas características pues más robustas o bueno, no más robustas, pero pues sí necesarias pues para que se haga una medición continua y pues naturalmente obviamente serán más costosos que los anteriores o por lo menos tendrán circuitos más complejos. Circuitos o funcionamiento o elementos que intervienen en su principio de funcionamiento, más bien. ¿Listo? Por ejemplo, los medidores de nivel del punto, yo les había dicho, son usados para marcar una altura de líquido, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un medidor muy básico. Si lo quieren implementar, bienvenidos sean, realmente es sencillo. Eh, un medidor que se puede implementar utilizando dos transistores, una capacitancia y una batería. Entonces, básicamente lo que pasa en este sensor, y lo puse acá como para que lo vean, pues mi, mi carrera de electrónico pues incita a que pues traten de implementar estos elementos el- en cuanto sea posible. Entonces, básicamente lo que se nos da acá es que el flujo de corriente entre estos dos extremos hace que este transistor se encienda y pues dé una señal, de paso una señal que permite que este elemento suene, ¿sí? Entonces, básicamente funciona en que cuando ya los dos extremos tocan el agua, se crea una cadena conductora, ¿sí? Que permite el paso de electricidad y pues el funcionamiento de estos circuitos. Es simplemente eso. Y pues de esta manera nosotros podemos eh, medir o tener una alarma cuando tengamos un dispositivo normalito, ¿sí? Muy eh, simple de implementar, pero muy útil. Entonces, esta alarma, como les digo, nos va a indicar un sobrellenado después de cierto nivel que ha sido traspasado o un subnivel cuando obviamente estamos debajo de cierto parámetro. Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiamos o bueno, le ponemos la entrada a este elemento y cortamos esta salida, también lo podemos usar para lo contrario, que cuando no haya flujo de electricidad, sea que suele la alarma. Y también funciona. O sea, esto es electrónica análoga básica y, como les digo, funciona muy bien. Pero bueno, básicamente es el, el principio de medición de un medidor de nivel de punto. Por el contrario, pues obviamente los medidores continuos, pues lo que buscan es realizar un seguimiento a través de todo el sistema. Entonces, por ejemplo, tendríamos este medidor que nos mide desde un 0% hasta un 100% del valor de nivel, ¿sí? Entonces, naturalmente tienen que ser más sofisticados, tienen que estar dentro de un rango especificado, ¿sí? Como vemos, 0 y 100%. Eh, y pues la idea es que boten una señal análoga
correspondiente al nivel de dicho recipiente. Entonces, por ejemplo, si acá pongámosle un 40%, pues el sistema detectará esto y nos dará una salida que corresponda a un 40%. Si es más grande, pues un 50%, ¿sí? La medición es continua, no solamente es sí o no, no es una alarma nomás, sino es una medida continua. Entonces, para elegir un medidor de nivel tenemos que ver varias cosas. Al finalizar esta presentación, pues hay una tabla de comparación entre los medidores y pues según ellos contestaremos las siguientes preguntas para saber qué medidor de nivel nosotros necesitaríamos, ¿sí? Entonces, normalmente pues los sensores de nivel son sensibles, al igual que la mayoría de instrumentos, a la temperatura y la presión. Entonces hay algunos elementos que funcionan a mayores temperaturas y otros que no. Y lo mismo con la presión. Hay unos que aguantan más presión, otros menos. Entonces, nosotros requerimos una alarma o una medición continua. Si nosotros solamente necesitaríamos una alarma, pues un nivel de punto nos basta y nos sobra y sería mucho más económico. O pues si necesitamos medición continua, pues ni modo. Eh, ¿Qué rango de medición de nivel se necesita? Hay algunos medidores que no alcanzan cierto nivel, entonces es necesario como tener cuidado con esto. Ah, el material medido es conductor de la electricidad. Hay algunos elementos que solo funcionan si el material, el líquido, lo que sea que esté dentro de nuestro tanque, es conductor. Si no, pues no se puede usar. ¿Se acumulará la capa de material en las superficies? Bueno, hay unos fluidos muy viscosos que quedan en los lados. Y pues para algunas mediciones, esto no favorece las cosas en cuanto a la medición. Se producen turbulencias, espuma o vapor en la superficie del líquido. Vamos a ver que la superficie del líquido es importante y que pues en algunas mediciones esté lo más limpio posible porque la espuma, las turbulencias, ese tipo de cosas hace que los medidores no tengan una precisión. ¿Listo? No tengan una gran precisión. Eh, yo puedo interactuar con lo que vaya a medir, es decir, que haya contacto o lo puedo hacer sin contacto. Hay algunos medidores, obviamente, pues, para que les miento, serían los más avanzados que son los que no tienen contacto y otros que necesitan de hacer contacto para medirse. Y bueno, ¿qué tipo de salida necesitamos? Necesitamos una salida analógica, simplemente un digital, sí o no, ¿sí? O bueno, ¿de qué naturaleza necesitamos nuestra medida? Creo que alguien me preguntó algo. Ay, yo tenía todavía abierto esto. En otro lado. Eh, Acá. Vamos. No, Miércoles. profesor, yo es que se escucha como entrecortado, pero no sé si es mi conexión o es Muchachos, de pronto la suya. está entrecortada la comunicación. ¿O será solo el compañero? Ahorita estaba como entrecortado, pero ya parece que se normalizó. Qué vaina. Voy a apagar mi cámara igual por si acaso. Para, para que no haya, Listo. para que sea más fluido. Bueno, entonces, bueno, ¿qué tecnologías nos sirven para medir el nivel? Naturalmente, pues como ya lo hemos visto en los anteriores medidores, hay algunos que su medición es muy simple, se realiza de manera análoga y se puede mirar de manera visual. Hay otros que pues ya utilizan los principios que pues se han descubierto, sobre todo en el siglo XX, los cuales nos permiten tener como o bueno, tener unas características especiales con algunos medidores. Entonces, vamos a ver eh, estas tecnologías
y pues vamos a explorar cómo funciona la mayoría, ¿sí? Entonces, empezamos con los métodos visuales, seguimos con los flotadores, desplazadores, métodos hidrostáticos, electrónicos, capacitivos, conductivos, ultrasónicos y radioactivos, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que el más básico y cuando uno eh, le dicen un medidor de nivel, creo que pues, lo que más se ve es un medidor de tubo de vidrio. Este medidor es muy simple, son muy antiguos, pero realmente son muy precisos. Son muy usados porque pues no tienen partes móviles, no están sujetos a fallas mecánicas, ¿sí? No hay que calibrarlos, funcionan simplemente debido a un principio físico, ¿sí? Entonces básicamente estos elementos son manómetros. No lo habíamos mirado antes, pero pues ya conociendo pues qué es la presión manométrica y es decir, la diferencia con la presión ambiente. Pues son elementos que el nivel alcanza la misma posición que el del envase y por tanto pues nosotros si tenemos acá en la parte de acá un tanque que el cual no podemos ver nada de lo que hay adentro, de todas maneras este nos sirve para ver qué es lo que hay y qué nivel tiene dicho líquido, ¿sí? Entonces, es muy usado, sobre todo, o sea, en la mayoría de tanques se implementa y se necesita es para tener una medición visual, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Pues realmente, pues son los elementos yo diría que más usados, pero pues de todas maneras son elementos que no nos permiten sacar la información. Pero de todas maneras, pues bueno, muy útil o sea, son muy útiles y como les digo, son bastante usados. Bueno, dentro de los métodos visuales incluye otro que pues es como muy intuitivo, que yo creo que pues no se necesita mucho para decir, ok, si necesito medir algo como eh, la, el nivel de un líquido en un tanque, pues lo más fácil sería como colgarle una pitica y llegar y mirar hasta dónde se moja. Entonces este elemento o bueno, funciona con ese principio, ¿sí? Entonces es una cinta que pues tiene una medición, es graduada, es decir, pues tiene eh, una, una cierta cantidad o sea, pues tiene ahí grabados pues centímetros, decámetros, metros. Wow, ¿qué pasó? Si no se está escuchando. Muchachos, se está cortando mucho. Sofi, bueno, ahora sí. Bueno, entonces, les decía que en los tubos de vidrio son elementos que básicamente ya van dentro del diseño de nuestro montaje, de nuestra industria, ¿sí? Son elementos que no se pueden poner de la noche a la mañana, porque básicamente lo que toca hacer es una abertura en ambos lados como para poner el líquido que permite pues poner este elemento. Pero lo que se trata es, bueno, que si yo necesito una medición en donde me está fallando de pronto otro elemento como el tubo de vidrio o en donde no se ha puesto anteriormente un elemento de medición, pues puedo utilizar este. Sería que las cintas graduadas son para mediciones que no son fijas y los tubos de vidrio son para medidores que sí son fijos. ¿Listo? Bueno, adicional a los medidores
como más convencionales, pues tenemos los flotadores. Todos en esta clase tenemos un flotador o un sensor un sensor flotador en nuestra casa. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque básicamente lo que hay en la taza, en el inodoro, pues obviamente es un sensor de nivel y es un sensor de nivel de punto. ¿Por qué? Porque es un flotador que nos permite saber cuánta agua hay en el tanque de nuestro inodoro. Entonces, para que lo vean. Eh, el flotador básicamente o sea, su funcionamiento se basa en el de que tenemos un elemento que no se hunde y este elemento puede conectarse junto a un medidor externo para que para que en la parte superior normalmente se indique qué tan sumergido está. ¿Listo? Entonces, como les decía, el del inodoro es un ejemplo de medidor flotador de punto, ¿sí? Pero también tenemos algunos continuos. Por ejemplo, hay algunos medidores que permiten como bajar este émbolo más hacia abajo según el nivel o subirlo. Y en la parte de arriba tenemos un convertidor que nos dice, ok, cuánto nivel hay en su tanque o cuánto no. Pues en esta diapositiva yo no estoy haciendo distinción entre tal y tal elemento. ¿Por qué? Porque es que son muchos. Pero pues hay algunos ejemplos, por ejemplo el indicador de nivel tipo bypass, que lo que hace es tener como un líquido adicional al tanque y dependiendo de dónde esté ubicado este flotadorcito, él permite mostrar con este líquido en dónde va mi medición. También tenemos lo que corresponde a un sensor de transmisor de nivel. Básicamente, si este elemento, pongámoslo acá, un dibujo como acá al lado, si este elemento bajara debido a un bajón en el nivel, pues básicamente el tubo, el émbolo que lo sostiene, se baja más. Y si está más arriba, pues sube todo. Y este elemento tiene una medición que permite tener como un control de cuánto hay dentro del tanque si no tenemos la oportunidad de entrar a este recipiente, ¿sí? Y también tenemos un flotador magnético que lo que busca es tener un elemento que pues trata de alejarse según un nivel magnético, como que trata de hacer la repulsión, y pues ya es un elemento que permite que no hayan como tal émbolos tan largos, sino como que sea más, eh, o bueno, que sea menos lo que hay que alargar, pero su interacción es magnética, ¿sí? Lo que hace es como, bueno, este lado hace repulsión a este y pues lo que va a hacer es como, ok, además de la flotación se incluye un elemento eh, magnético que hace que se suba este nivel y pues lo podamos ver en la parte de acá, en la parte de afuera. ¿Listo? Bueno, algo similar lo podemos ver en los desplazadores. Los desplazadores son elementos que no son, o sea, que no son, o bueno, que su peso específico es mayor que el del líquido que está midiendo. Aquí el peso específico tiene que ser menor al fluido para que nuestro elemento flote. Aquí no lo tiene que hacer, pero pues nos basamos en el principio de Arquímedes. Se establece que un cuerpo sumergido en un líquido obviamente será impulsado hacia arriba por una fuerza igual al peso del líquido que desplaza. Es decir, si nosotros le echamos agua, o bueno, tenemos este elemento sin agua, este elemento. Si nosotros no tenemos agua, pues este elemento, su peso va a hacer que se elongue este resorte.
Pero eh, lo que pasa, uy, miércoles, ¿qué pasó? ¿Entró una persona o yo me salí? Ah, Dios mío, pero... Dios mío, pero qué internet de miércoles va a tocar usar los datos. Qué pena, muchachos. ¿Ya me pueden escuchar bien? Sí, señora, ahí se escucha. Ok, bueno. ¿En qué parte me quedé? Disculpen la pregunta, pero pues no supe qué momentos es en el internet. Ah, muchachos, alguno. O sea, ya habíamos visto flotadores o estábamos en desplazadores. Porfa, ayúdenme con esto. Los flotadores. Ok, bueno. Básicamente, pues este elemento, bueno, no, o sea, se entiende que su funcionamiento es a base de un flotador. Y para mediciones continuas, pues lo que se hace es tener un émbolo largo que permita una medición local, es decir, meramente visual de lo que se está realizando, o en dado caso tener un elemento electrónico acá que permita medir qué tanto ha cambiado la posición de este flotador. Básicamente era eso. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a ver son elementos que se llaman desplazadores. Estos elementos, su funcionamiento, uno diría, es muy similar al de un flotador. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, el flotador realmente siempre se mantiene al nivel del líquido que estamos midiendo, pero este realmente no. La idea es que este elemento de todas maneras no tiene que estar flotando, pero por el principio de Arquímedes, lo que pasa es que igual desplaza agua al estar dentro de este elemento. Y pues lo que pasa es que digamos, como que al tener un peso determinado, de todas maneras, su nivel de flotabilidad, aunque pues no sea como el de un flotador, de todas maneras, pues el agua le ayuda. ¿Por qué? Básicamente es como nosotros. Si nosotros, por ejemplo, estamos en una piscina, nos sentimos mucho, mucho más livianos, ¿sí? Podemos saltar más, podemos mover las articulaciones sin tanto problema. Y lo que pasa es que la fuerza ejerce una fuerza hacia arriba igual al peso del líquido que nosotros estamos desplazando, ¿sí? Ese es el principio de Arquímedes. Entonces, este elemento funciona igual, ¿sí? Al incluirse, al subir el nivel, este elemento lo que hace es desplazar más agua, es decir, se genera una fuerza que va en contra de la gravedad. Dado esto, pues lo que se hace es que este resorte que está elongado busca deselongarse, por decirlo así, y sube una cierta señal de nivel.
Entonces, su funcionamiento es muy similar al de los flotadores, pero en este, eh, lo que permite este sistema es que cambios que uno diría que son muy pequeños acá, son cambios muy grandes en la parte de la medición. Es decir, anteriormente en los flotadores, pues si digamos todo esto estaba sumergido y digamos queríamos ver el nivel, o bueno, se subía mucho este flotadorcito, para ver el nivel pues tenía una barra, el émbolo que pasa por la mitad, pues básicamente sobresalía para poder hacer la medición. En este no. La variación de la posición no es lineal, ¿sí? Entonces, variaciones que aquí nosotros vemos en el nivel como muy altas no se repercuten mucho acá. ¿Y eso para qué nos sirve? Para simplemente tener como un control más fácil, más sencillo y que en dado caso puede ser electrónico, el cual pues nos permite tener una visualización muy sencilla de lo que se está llevando a cabo acá. ¿Sí? Más o menos como la idea es que no repercuta mucho, como que no sea tan sensible ese elemento que nosotros medimos acá, ¿sí? Este que estoy señalando, porque pues si es muy sensible es muy difícil medirlo, es más difícil ponerle un medidor electrónico. Entonces pues ya menos sensible, pues bueno, eh, menos abarca longitud, podemos tenerlo como más enfocado en la parte de la medición. ¿Listo? Bueno, ok, ya cambiamos el principio. Realmente, pues esto es mucho más relacionado a lo que nosotros hemos visto antes. Y pues vamos, estos serían los medidores hidrostáticos. Entonces, son elementos que son sensores de presión diferencial, ¿sí? Es decir, muestran la diferencia de la presión hidrostática que hay en el fondo de un lugar, de un fondo de un tanque, con la presión que hay en el ambiente, ¿sí? La presión manométrica. Perdón, presión atmosférica. Entonces reaccionan ante la diferencia de presión hidrostática. ¿Cómo? Bueno, simplemente nosotros, si recordábamos antes, utilizábamos la variación del nivel para hallar la presión, pues este hace lo contrario. Nosotros podemos evaluar la diferencia de presión hidrostática y ese nos dará como resultado la ecuación la ecuación que vemos más abajo, que es a partir de los cambios de presión vamos a tener un cambio en el nivel. Entonces básicamente si nosotros tenemos más fluido dentro de este tanque, la presión hidrostática es mucho más grande. Si tenemos menos altura, bueno, menos nivel, la presión hidrostática es más pequeña. Esto obviamente es algo totalmente proporcional a, bueno, además de a la presión, a la densidad y a la gravedad, pero de todas maneras es una relación que como estos dos son constantes, pues es básicamente directa. ¿Listo? Entonces a partir de una medida de presión vamos a tener una medida de nivel. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a meternos más en el área de los electrónicos. Obviamente de aquí en adelante la mayoría de elementos pues tienen una salida que no solamente va a ser para cosas locales, sino que repercutirá pues en tener una señal eléctrica que puede ser aprovechada por un controlador. ¿Sí? Entonces, los medidores electrónicos son medidores que funcionan a partir de la distorsión de un elemento de soporte.
¿sí? Eh, digamos que básicamente lo que se hace es medir, por ejemplo, si aquí estuviera el tanque, se mediría eh, cuánta presión se realiza sobre este elemento, sobre un material piezoeléctrico, que como ya hemos visto, nos permite, o sea, las variaciones en este material piezoeléctrico nos permite saber las variaciones de presión. Entonces, de nuevo, estamos utilizando el concepto de presión, esta vez el que ejerce el peso del tanque sobre un elemento electrónico para saber cuánto es el nivel. ¿Mm? Entonces, digamos que lo difícil es subir ese tanque en este elemento, ¿sí? Pero, de todas maneras, el material piezoeléctrico puede funcionar muy bien y pues tendrá sus conexiones para medir qué tanto peso está sosteniendo el tanque, y a partir de ese peso yo voy a saber, ok, el tanque, no sé, pesa 2 kilos, pero estoy midiendo 10 kilos. Bueno, habrá 8 kilos de agua y eso repercute en tanto nivel, ¿sí? Entonces vamos a poder sacar el valor de nivel según la conducción que haya en este material piezoeléctrico. ¿Listo? ¿Qué limitaciones tiene esto? Bueno, lo difícil es ponerle un elemento arriba, ¿sí? Aguantan hartas presiones y como la medición no es directa, o sea, es decir, nosotros no metemos medidores dentro del tanque, pues el tanque puede estar a mucha temperatura, pero pues este medidor realmente no le importa, porque pues aunque pues por acá, o sea, se difumina la temperatura, de todas maneras, pues como que de todas maneras no afecta en general el material piezoeléctrico, y pues este medidor puede medir a temperaturas muy altas, ¿sí? Bueno, entonces estamos empezando como la gama de los que funcionan a partir de métodos electrónicos, ¿sí? Pero pues hacemos la distinción de que los principios físicos que utilizan no son los mismos. Ahora empezamos con los medidores conductivos. Entonces, un medidor conductivo consiste en dos ánodos, dos electrodos, uno y dos, que se colocan dentro de un tanque, y según la conductibilidad, pues ellos van a empezar, o bueno, por ejemplo, si el nivel fuera bajo, ellos no conducen tanto porque la única área en donde pueden conducir es por donde está mojado, o bueno, por donde sí hay fluido. Entonces, a medida de que sube el nivel del agua, pues o bueno, del material, pues va aumentando va aumentando la conductividad, es decir, reduciéndose la resistencia que hay entre uno y otro elemento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar enviando corriente acá, y pues si hay más elementos conductivos, si hay más nivel con, con, con este elemento que es conductivo, pues va a haber más flujo de corriente entre ambos electrodos. Y pues ahí podemos detectar que hay un cambio del dicho nivel. ¿Listo? Entonces, para medir ese cambio en la resistencia de este circuito, de esta parte, se utiliza normalmente un puente de Winston. Pero bueno, ya sabemos cómo utilizar un puente de Winston. Eso sí, como única restricción que tiene este elemento, pues se basa en que el material que esté dentro de esto no puede ser un material dieléctrico, tiene que ser un material que conduzca, ¿sí?
Por ejemplo, el agua cuando no ha sido filtrada totalmente, cuando tiene unos elementos, unos minerales dentro de ella, es altamente conductivo. ¿Sí? Entonces, naturalmente, pues la mayoría de elementos a base de agua, nosotros podemos utilizar este circuito. Este circuito y este principio de medición en general. Pero cuando no son fluidos conductores, pues no podemos utilizar este elemento. ¿Sí? Bueno. Los capacitivos también, pues obviamente capacitancia viene de todo lo que hemos visto en electrónica, ¿sí? Pero pues su funcionamiento es diferente al anterior. El anterior quería ver la diferencia de resistencia que se creaba al pasar corriente entre los dos electrodos. Este es distinto. La idea es no pasar corriente, sino solamente medir el valor de capacitancia, ¿sí? De hecho, pues más usados son estos que los mismos conductivos. ¿Por qué? Porque pues, bueno, en general los sensores capacitivos son muy buenos, dado que son muy precisos. Entonces, eh, tenemos dos electrodos, tal cual como la otra vez, tal cual como en el sensor conductivo. Estos electrodos pues obviamente estarán conectados a algo, pero si nosotros vamos a mirar el valor de capacitancia que hay entre ambos, este valor de capacitancia estará dado el área que están expuestos ambos, ¿sí? La distancia que hay entre ambos y el líquido que haya en la mitad, definido en función de la constante dieléctrica de el material. Hay una constante dieléctrica también para el aire. Si nosotros ponemos un capacitor y lo ponemos con ciertos aceites dieléctricos, pues su capacitancia aumenta, ¿sí? Entonces, estos elementos se pueden utilizar tanto como para elementos conductores como dieléctricos. De hecho, este funciona mejor para dieléctricos que el anterior, ¿sí? En el anterior, no en los sensores conductivos, no nos funcionaban elementos que no fueran conductores. Aquí nos favorece que hayan elementos que son conductores, ¿sí? Entonces, lo que se hace es medir la relación de capacitancia. ¿Por qué? Porque al introducirse, al aumentar el nivel, pues vamos a tener que el fluido va a estar entre los dos electrodos. Y pues al ingresarse el fluido cambia la constante dieléctrica de la capacitancia que estamos probando. Y pues, naturalmente pues si cambia esto y todos los valores se mantienen iguales, pues va a cambiar nuestra capacitancia. ¿Listo? Bueno, y dado que, bueno, los líquidos tienen su cierta, o sea, en su mayoría son dieléctricos, pues se puede medir muy fácilmente este cambio. Entre más dieléctrico el elemento, más capacitancia va a tener, ¿sí? Pero entonces, bueno, eso sería lo ideal. Podemos utilizar esto eh, midiendo la capacitancia. Eso sí, bueno, todo lo que hemos visto hasta el momento, yo creo, pues uno se imagina es agua, pero no hay fluidos que son diferentes, hay masas, hay elementos que son más viscosos, que no son tan, o sea, que son más densos, que no fluctúan, no fluyen tan fácil como el agua. Entonces, hay que tener eh, cuidado con todos los sensores que hemos visto hasta ahorita, porque todos intervienen dentro del elemento. Bueno, los únicos que no intervienen dentro, que no tienen contacto con la sustancia que hay dentro del tanque, serían los electrónicos, pero de todo el resto sí. ¿Vale? Entonces,
para elementos, para líquidos que son muy, como tienen una viscosidad alta, no es muy recomendado este tipo de elementos que interfieren con la medición, o bueno, que se tienen que meter para medir. Ahora vamos a ver unos elementos que no tienen que ingresarse, no tienen que meterse para funcionar. Bueno, en principio tenemos el medidor ultrasónico, ¿sí? Estos sensores miden el nivel a partir de la medición el tiempo que tarda una onda de sonido en ir desde un emisor hasta la superficie de un tanque y luego reflejar la señal para que llegue de nuevo a nuestro sensor, ¿sí? Aquí tenemos tanto emisor como receptor. Entonces la idea es medir esa diferencia. Si obviamente nuestro nivel es más alto, pues se va a reflejar más rápidamente y pues se va a demorar menos tiempo. Entonces, pues es un medidor que de por sí pues es muy bien pensado porque no, como les digo, no necesita meterse acá para funcionar. Y eso en elementos que son muy viscosos, pues nos favorece mucho, porque de hecho la viscosidad hace que las ondas se reflejan eh, con mucha más fuerza, ¿sí? Y de todas maneras, aunque el líquido no sea viscoso, de todas maneras eh, reflejan nuestro nivel de agua, ¿sí? Entonces, bueno, no es muy complicado de usar. Eso sí, es costoso, pero bueno, tiene muchas ventajas. Dentro de los que tienen ventajas, pues bueno, ya vamos a ver unas, o sea, ya cosas que uno dice, wow, que son, por ejemplo, los medidores radioactivos de nivel. Los medidores de radioactivos lo que hacen es emitir unas de rayos gamma o alfa desde una fuente de radiación hasta un medidor, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos, la radiación se propaga a través de fotones, ¿sí? Fotones con una mayor cantidad de energía o una menor cantidad de energía. En este caso, pues los rayos gamma y los rayos alfa tienen una gran cantidad de energía. Entonces, al emitir estos fotones, el detector los va a medir, ¿sí? Obviamente con un contador Geiger, que es el que mide la cantidad de radiación. Y pues si el líquido tiene un nivel menor, pues lo que va a pasar es que en el aire estos elementos pues se transmiten con una menor oposición. Pero si tienen que traspasar un fluido, pues naturalmente habrá una leve disminución de los fotones que llegan a nuestro detector. Entonces, pues naturalmente, así nosotros podemos medir la cantidad de agua que hay. Simplemente nosotros ponemos nuestra fuente de radiación en uno de las partes de abajo, o de pronto hay algunos que lo colocan como a los lados, ¿sí? Incidiendo como de esta manera, como en diagonal, ¿sí? Y lo que se trata es de medir, obviamente, qué nivel hay. Entonces, si llegan más fotones, o bueno, tiene que caracterizarse bien. Si esto está vacío, van a llegar una cierta cantidad de fotones. Si está al 50%, pues van a llegar menos fotones. Si está al 80%, pues deben llegar muchos menos fotones. Y así. ¿Listo? Entonces, el contador Geiger lo que hace es, a partir de esos fotones que llegan, desprender una corriente, y pues obviamente esa corriente, cuando se mide, va a tener una señal que nos permite obviamente medir qué incidencia tienen los fotones a partir de el cambio de nivel que hay
en nuestro tanque, ¿vale? Muchachos, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta de algún tipo de medidor? Pues obviamente es una información generalizada, pero pues me interesa es que conozcan los principios que se utilizan para cada medición. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? Hasta el momento, claro. Ok, listo. Bueno, entonces, pues ah, podemos comparar cada uno de estos elementos eh, a partir de ciertas características para escoger lo que más nos convenga. Entonces, por ejemplo, si nosotros, bueno, tenemos nuestros medidores de métodos visuales, el campo de medidas básicamente es limitado a la distancia que nosotros tengamos en dicho medidor. Tenemos una precisión bastante grande. Tenemos una presión máxima que puede aguantar y una temperatura máxima. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos sobre todo en los que más tienen capacidad. Los de mayor capacidad son los de temperatura máxima. ¿Por qué? Porque básicamente pues no están incluidos, no están metidos ahí dentro del proceso, por tanto pues alcanzan una temperatura altísima sin derretirse. Los que siguen, bueno, ya serían los capacitivos. Y lastimosamente, pues los que no hacen contacto, como los ultrasónicos o los radioactivos, no funcionan bien porque al cambiar la densidad, o sea, al cambiar la temperatura de lo que hay adentro, se cambia la densidad y estos elementos son sensibles a los cambios de densidad porque pues se puede reflejar menos o más intensidad al cambio de densidad. Entonces, lamentablemente, aunque no inciden en nuestra medición, no están metidos ahí, no tienen contacto con el líquido, de todas maneras, pues no se pueden utilizar a máximas temperaturas, ¿sí? Siempre lo más confiable será medir a partir del peso, básicamente como lo hace una báscula, ¿sí? En cuanto a presión, los flotadores pues funcionan muy bien en cuanto a la presión máxima que pueden aguantar, ¿sí? Principalmente porque los flotadores no están en la parte de abajo, no. O sea, normalmente están en la parte de arriba donde la presión hidrostática no es muy grande. ¿M? También los ultrasónicos, o sea, no tienen ningún problema. Aunque en los radioactivos, pues en la fuente que yo consulté realmente no decía mucho. Sin embargo, pues se da a pensar, según la descripción del elemento, que lo que pasa es que obviamente los cambios de presión inciden en los fotones que se detectan después de el elemento radioactivo. Entonces, de por sí, pues como que se debe calibrar según la presión que se desee usar, pero no tiene como tal una presión máxima, simplemente que se descalibra muy fácilmente ante los cambios de presión. Más o menos eso es como lo que se trata de evidenciar pues en esta fuente. Pero bueno, por ejemplo, los ultrasónicos si no tienen ningún problema, entonces son muy recomendados en cuanto a eso. Y pues los que menos se trata de mirar, de hacer, son los eléctricos porque, bueno, aquí estamos contando la presión, no la presión volumétrica que hay dentro del elemento, sino más la presión hacia la parte de abajo. Y pues, obviamente, ¿qué pasa? Pues al pesar algo, pues se hace una presión sobre este elemento y si la presión es excesiva, pues el elemento tiende a dañarse, ¿sí? Tiende a romperse o a deformarse de manera inelástica. Entonces, pues, baila. Sin embargo, pues, creo que más que todo es de mirar sus ventajas y desventajas, ¿sí? Porque si vamos en precisión, realmente pues no varían mucho. Digamos que los más precisos en cierto momento pueden llegar a ser los hidrostáticos, pero depende del principio que se utilice y del medidor, si es un medidor eléctrico o un medidor meramente visual. Entonces, ya vimos que los métodos visuales
El problema es que no hay transmisión. Pero las ventajas es que son baratos, son precisos, son simples, son independientes, no tienen ningún problema adicional a que básicamente pues funcionan solo para mediciones que uno haga en el momento. Los flotadores a veces se agarrotan. No sé si a ustedes les ha pasado que en su casa pues puede que el agua esté arriba, pero estos flotadores de pronto no suben más. Toca hacerle fuerzas para que suban y es que ahí se han dañado. Entonces, eh, bueno, les pasa lo del chavo, pues les da la garrotera y como que se deforman lentamente y pues tienden a descalibrarse. Sin embargo, son elementos seguros, son muy precisos, son simples y también son independientes. Entonces no tienen mucho problema en general, más allá de ese agarrotamiento. Perdón. Con los desplazadores, normalmente como nosotros tenemos resortes ahí incluidos, estamos expuestos a corrosión, pero al tener que limpiarlos son muy sencillos de limpiar y son muy robustos en cuanto a lo que caracteriza a los flotadores, que son el agarrotamiento. Este no le pasa porque son elementos más concisos, no son elementos que tengan que flotar, ¿sí? Que tengan una densidad leve. Estos son elementos que tienen una densidad mucho más grande. Los hidrostáticos les pasa lo mismo, también tienden a tener agarrotamiento de pronto cuando nosotros hacemos la medición de presión, ¿sí? Y pues lo que sí nos favorece es que básicamente el líquido es el que nos ayuda a medir, ¿sí? O sea, ¿cómo nos favorece esto? Pues simplemente que, por ejemplo, en el anterior el medidor lo hacíamos a partir de un resorte y de un émbolo. El del flotador lo hacíamos a través de, pues, el flotador, ¿sí? Pero entonces, este hidrostático pues no depende de todo eso, simplemente depende de lo líquido. Bueno, los eléctricos, el problema es que el coste es muy elevado y tienen un bajo rango debido a su limitación en precisión, ¿sí? Y las ventajas es que, bueno, alcanza mediciones muy precisas, alcanza temperaturas muy altas y es seguro. ¿Por qué? Porque básicamente estamos pesando ahí encima, o sea, no tiene ningún problema. eh, de, o sea, realmente no tiene ningún problema de meterse adentro y que, no sé, se dañe por alguna razón. Lo que sí es que pues no aguanta tanta presión. Los conductivos, por otro lado, pues las desventajas es que no se puede utilizar si no son líquidos conductores los que se están midiendo, pero pues las ventajas es que son muy versátiles, es decir, o sea, si vamos a la novena y compramos un medidor, normalmente pues lo que venden estos son estos capacitores conductivos, porque básicamente pueden usarse muy pequeños o pueden usarse muy grandes y su funcionamiento va a ser igual, ¿sí? El capacitivo, las desventajas son el recubrimiento de los electrodos, ¿sí? O sea, si este recubrimiento se daña, básicamente lo que va a pasar es que vamos a sufrir una corrosión. En cuanto a se ha dañado como el recubrimiento, pero mientras pues lo que se trata es de tener una resistencia, o bueno, tener algo que rodee, algo que pues unte este elemento, pero que no permita la corrosión. Pero pues bueno, o sea, básicamente el problema es cuando ya eso se vence, bueno, ¡tum! De una se corrosiona, ¿sí? Entonces como que, bueno, aquí no quedó muy claro, no sé. Creo que me quedó mal expresado esto, de pronto debí poner otra desventaja, traté de poner como lo más claro, pero bueno, se entiende. Los ultrasónicos, el problema es que son muy sensibles a la densidad y, por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento que tenga espuma,
a partir de su proceso de transformación, esas ondas pues se van a ver alteradas por dicha espuma, ¿sí? Espuma, viscosidades, turbulencias que haya dentro de este elemento no le sirven. Tampoco le sirve que haya un movimiento continuo de este elemento. O sea, necesita estarse quieto, muy quieto el fluido para que haya una marcada diferencia entre las ondas de envío y recepción de sonido, ¿sí? Entonces es muy sensible en cuanto a esto. Eso sí, puede usarse para cualquier tanque, aunque no lo tenga, pues uno lo puede poner ahí arriba y funcionarle. Y para todo tipo de líquidos también. Bueno, y el último realmente es el radioactivo. No es o sea, no es sensible en cuanto a turbulencias o en cuanto a, bueno, en cuanto a la espuma que se pueda generar. Pero la desventaja es el mismo principio. Estamos utilizando el elemento radiactivo que está emitiendo ondas gamma. Entonces, bueno, realmente, obviamente, pues se tiene mucho cuidado cuando se usa, pero pues no deja de ser peligroso. Puede usarse para todo tipo de tanques, todo tipo de líquidos, no tiene ningún contacto, lo podemos poner en cualquier momento, ¿sí? O sea, podemos llegar con nuestro medio radiactivo, poner uno abajo, poner otro arriba y ¡pum! Ya le mediríamos el nivel que hay. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al aislamiento que se hace para la medida radiactiva. Normalmente lo que se trata es de no estar dentro del área en donde se va a medir, ¿sí? O si se está dentro del área, tener un protector como el que se ponen los doctores pues cuando hacen rayos X, ¿sí? Algo así, protegiendo obviamente la glándula tiroides. Y pues bueno, se puede utilizar esto. Si no, pues simplemente uno dice salgamos, se pone eh, programado ahí y se realiza, pues se le ponen, no sé, 30 segundos, pum, se pone ahí, uno se va, se hace, luego vuelve. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues bueno, también funciona muy rápido, solamente se emite durante unos cierta cantidad de microsegundos el elemento radiactivo y luego se cierra el obturador y pues ya, no tiene problema. Pero pues, bueno, hay que tener cuidado. Y bueno, muchachos, eso sería lo que corresponde a medidores. No sé si hay alguna pregunta de este tema o todo quedó claro, pues bueno, ustedes me dirán. Por el momento no. Ok, bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, todo bien, todo bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver. Listo, son las 7:30, son las 7:32. Bueno, creo que amerita un descanso. Y luego seguimos con lo que respecta a la parte práctica. El día de hoy pues no les traigo ningún tipo de modelamiento adicional. Realmente pues, los elementos que ya hemos visto que se modelan pues son los que vamos a incluir eh, en las simulaciones, ya más de eso no. Pero bueno, entonces nos veríamos 7:33 para continuar con la clase, ¿vale? Una persona que explica la historia. Dije 7:33, perdón, 7:43. ¿Listo? Muchas gracias. Ya nos vemos.